Hermanos, buenas noches. Un saludo a todos ustedes y por favor, me pueden avisar si se puede escuchar, si la comunicación está bien, si no hay ningún problema antes de empezar nuestra reunión de hoy. Muy bien. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí. Asumo que todo está bien. Entonces, muy bien, muy bien. Ahí veo unos manitos, corazones diciendo que todo está perfectamente bien. Ok, entonces hoy noche vamos a continuar entonces con lo que tiene que ver el ministerio y los viajes de, gracias Alma, que todo está bien, del apóstol Pablo. Y vamos a hacer entonces una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendícenos, Señor, en este momento y que podamos entender lo que tu palabra dice en cuanto a la vida del apóstol a quien tú escogiste para predicar el evangelio del reino. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como vimos, haciendo un recuento de la semana pasada, ¿no? Vimos acerca de Pablo, su nacimiento, cuando él tuvo el encuentro con Jesús. Él mismo dice que su evangelio no es de hombre, ni procede de hombre, sino por revelación de Jesucristo. En varias partes de las Escrituras, Pablo menciona eso, y eso no quería decir que era un rebelde, al contrario, eso implica de que el evangelio que él predicó está en el mismo nivel de autoridad e inspiración que las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque existe en el tiempo de Pablo y hoy día también existen grupos, especialmente judaicos, grupos gnósticos y principalmente también los que niegan las escrituras, en donde ellos cuestionan y niegan de que Pablo predicó el mismo evangelio. Hay grupos, por ejemplo, falsos mesiánicos que dicen que Pablo cambió el evangelio de Cristo. Eso no es nuevo, porque inclusive la crítica alta también cuestiona que Pablo predicó el mismo evangelio. Ellos dicen que Pablo cambió el evangelio de Cristo. Es más, ellos dicen que las cartas de Pablo, él no escribió muchas de sus cartas, y pues hay algunos ya los más radicales en donde dicen que Pablo no escribió absolutamente nada. No, Pablo no escribió nada, poniendo en duda la veracidad de lo que Pablo escribió, poniendo en duda la inspiración de las escrituras. Sin embargo, el testimonio interno, quiere decir lo que la carta habla, nos hace ver que Pablo dice que su evangelio fue dado por revelación de Jesucristo. O sea, él no inventó nada. Inclusive él dice que Jesús se le reveló, él lo escogió en un momento a través de la iglesia para que lleve el evangelio del reino. Y él menciona su evangelio de Pablo desde el principio hasta el final fue cristocéntrico, ¿no? El evangelio de Pablo fue cristocéntrico, enfatizando la resurrección de Cristo. Resurrección, ¿no? Doble R, resurrección. Entonces, la resurrección de Cristo es el mensaje de su mensaje cristocéntrico, porque cuando se habla de cristocéntrico, quiere decir que su mensaje se centra en Cristo, y es verdad, eso es irrefutable. Si ustedes leen las cartas de Pablo, 13 cartas, van a ver que su encabezamiento siempre menciona a Jesucristo. Todo lo que Dios hace es a través de Jesucristo. Entonces, también Pablo menciona que el evangelio que él recibió no lo recibió de hombre, ni de sangre, sino por revelación de Cristo. O sea que él no inventó, se convirtió, él se veía como un vehículo, como un medio, como un, diríamos, vasija de barro, entonces la gloria de Dios se perfecciona. Eso mismo lo enseñó a su amado hijo Timoteo. Lo que estamos estudiando la carta de Timoteo, vemos como Pablo, de una forma muy entregada, sacrificada, un hombre que entendió lo que significa ser cristiano, traspasa, transmite el mismo mensaje a Timoteo. Eso vemos en sus cartas. Entonces, todo eso está dentro del contexto de su viaje de Pablo. Y Pablo menciona los viajes que hizo.
Entonces, hoy día vamos a ver su primer viaje, las ciudades que fue, vamos a aprender mucho. Así que tengan su Biblia con ustedes. Y el primer viaje, para empezar, fue alrededor del año, entre el año 44 y 46, ¿no? El primer viaje de Pablo fue alrededor del 44 al 46. Entonces es muy importante que son 44, 46. Jesús murió más o menos en el año 33, se dice, por la edad. Entonces, si Pablo predicó su mensaje, perdón, su primer viaje en el año 44, significa que pasaron como 14 años desde la resurrección de Cristo a su primer viaje. Son 14 años en donde Pablo uh, llegó a conocer la iglesia, Jesús le reveló, y como teólogo del Antiguo Testamento de la ley, Dios lo usó a él para usar las escrituras y demostrar que las escrituras apuntan a Jesucristo. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual los judíos perseguían a Pablo, porque él mencionaba que Jesús resucitó de los muertos. Entonces, inclusive cuando fue a Atenas, por ejemplo, los atenienses siempre en busca de dioses, para ellos era una, algo novedoso, siempre buscando, y él predicó sobre el Dios no conocido. Entonces, vamos a ver algo acerca del primer viaje de Pablo. Entonces, vamos a abrir en Hechos capítulo 11. Los que tienen conmigo su Biblia, Hechos capítulo 11, yo tengo la versión Reina Valera y también Reina de las Américas, la versión Reina Valera y la versión de las Américas. Entonces, abramos en el capítulo 11 de el libro de los Hechos. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Tengo las dos versiones, pero voy a leer la versión de las Américas en este momento. Dice así: los apóstoles, empezando el versículo 1, y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, ¿no? Eso dice. Cuando Pedro subió a Jerusalén, o sea, fue a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon diciendo: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos, o sea, quiere decir paganos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis, ¿no?, una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las cuatro puntas, y vino hacia mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Él era judío, practicante de la ley. Pero una voz del cielo respondió, le dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces. Y aquí en aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, las cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos a la casa de aquel hombre, y él nos contó cómo había visto el ángel en pie en su casa, el cual le dijo: envía a Jope y hasta a Simón, Pedro, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro aquí interpreta, esta es la interpretación, la exégesis de Pedro. Pedro está haciendo exégesis de la enseñanza de Jesús, porque aplica lo que Jesús dijo a la manifestación del Espíritu en casa de esta persona que era gentil. Juan bautizó en agua. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos, ¿quiénes son ellos? Los gentiles, el mismo don que también nos dio a nosotros, judíos, después de creer en Jesucristo,
¿Quién era yo para poder estorbar a Dios? ¿No? Buena pregunta. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida eterna. Lo cual bien interesante porque aquí está lleno de doctrina. Esta es la doctrina apostólica, hermanos. Arrepentimiento que conduce a la vida eterna. Claro, dentro de la frase arrepentimiento, la fe también está ahí. ¿Por qué? Porque anteriormente dice, glorificaron a Dios. En el 17, Dios les dio a ellos el mismo don después de creer en el Señor Jesucristo. O sea, tenemos fe, arrepentimiento y también la vida eterna. Entonces, ahí es cuando en el versículo 19 dice, ahora bien, los que estaban siendo esparcidos a causa de la persecución o una persecución, este es el cumplimiento de lo que Jesús dijo, y serán perseguidos todos a causa de mi nombre. Aquí se cumple lo que Jesús dijo en Mateo 24, porque ustedes saben muy bien, como ya lo he dicho, Mateo 24 habla justamente de lo que va a venir después de la ascensión de Jesús al cielo hasta su culminación en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, desde el momento que Jesús asciende, que fue más o menos en el año 33, hasta el año 70, son como 40 años. Esa es una generación en la Biblia. Para la Biblia, 40 años es una generación. Dentro de ese lapso de generación, Jesús profetiza, ¿no?, que va a haber persecuciones a los cristianos. Y aquí está la prueba. En el versículo 19 dice, a los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Está, se cumplió. Que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Fíjese, Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. O sea, cuando los cristianos iban, predicaban solamente a los judíos, a nadie más. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos. O sea, había un grupo de personas que decidieron hablar a los griegos, a los gentiles, ¿no?, predicándole de Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahí vemos cómo entonces el evangelio sale a través de esa persecución. Ustedes tienen que poner aquí esto en el capítulo 11, versículo 19 en adelante. Vemos entonces la primera vez cuando el evangelio rompe, ¿no?, el límite de la cultura judaica y se va a los gentiles. Los primeros son los griegos. Esta es historia cristiana que está en las escrituras, hermano. Cuando alguien le pregunta a usted, a ver, dime, ¿cuándo se predicó a los no judíos? Usted, una persona ya estudiada, una persona ya que conoce las escrituras, no se va a quedar pensando, a ver, déjame pensar. No, usted inmediatamente, como una persona capaz, dice, vamos a Hechos, capítulo 11, versículo 19 en adelante. Entonces, ahí vemos que por primera vez se predican a los griegos. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. O sea, en Jerusalén estaban los apóstoles. Entonces vino la noticia y enviaron a Bernabé a Antioquía. El cual, y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos los que con razón firme permanecían en filas del Señor. O sea, el grupo de apóstoles en la iglesia principal en Jerusalén envía un delegado que es Bernabé. Y le dice, Bernabé, anda a Antioquía y asegúrate, confirma los hechos que estamos oyendo. Bernabé viene y se alegra porque el Espíritu Santo se manifestó entre los griegos, o sea, los gentiles, y él les decía, permanezcan fieles a Dios. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea, hubo una conversión masiva por el movimiento del Espíritu Santo. Eso significa la expansión del reino de Dios, ¿no? Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Entonces ya tenemos Bernabé, va a Tarso, buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. ¿Ve? Y se reunieron con la iglesia en Antioquía. Por un año estuvieron ahí con Saulo, ¿no? Bernabé, Saulo y la iglesia en Antioquía, y enseñaban a las multitudes. Ahí dice, multitudes, cantidad de gente en esa ciudad, se enseñaba el evangelio del reino de Dios. Y allí en Antioquía, subráyelo,
allí en Antioquía, por primera vez en toda la historia de la iglesia, en toda la historia de la iglesia, por primera vez se les llama a los discípulos, ¿cómo se les llama? Cristinos, no cristinos, se les llama cristianos, cristianos, y lo voy a poner aquí, esto lo tienen que ustedes conocer, esto es historia, hermano, ¿ok? Es importante porque si alguien le dice, a ver, usted es evangélico o cristiano, o por último, usted es católico, a veces gente dice así, bueno, sí, cristiano. ¿Cuándo se le llamó por primera vez a los discípulos cristianos? Usted no va a estar pensando, a ver, déjeme ver, mañana le traigo la respuesta. No, usted inmediatamente diga, fácil, Hechos 11:26. Listo. Hechos 11:26 dice que por primera vez se les llama cristianos a los discípulos en la iglesia en Antioquía. Entonces, por aquellos días hubo profetas, descendieron a Jerusalén, Antioquía, levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender sobre el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Ahí se cumple otra vez la profecía. Ahora, muy interesante. Número 1, Jesús dijo, y habrá hambres y pestilencia. Mateo capítulo 24, aquí se cumple en Hechos capítulo 11, versículo 28. Ahí se cumple. Entonces, toda la profecía de Jesús en Mateo 24 era para su generación. Una generación en la Biblia son 40 años. Lo voy a escribir porque esto es algo que usted tiene que saber para que ya no me pregunte, porque aquí está una generación en la Biblia y eso es fácil de comprobarlo, es 40 años. Esa, así que ustedes ahí, una generación en la Biblia es 40 años. Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Ahí mismo lo dice, una generación 40 años. Entonces, cuando Jesús dice, habrá hambres, terremotos, todo eso en ese tiempo. Y aquí está la segunda profecía que se cumple, que un profeta dijo que habrá hambre en toda la tierra. Ahora, cuando dicen toda la tierra, no se está refiriendo literalmente a toda la tierra, se está refiriendo a la tierra del Imperio Romano, el Imperio Romano. Ese era el mundo de ese entonces. ¿Ok? Y eso ocurrió durante el reinado de Claudio. Claro, Claudio, antes que entre el malvado Nerón. Claro, Claudio también era un corrupto emperador romano. Los discípulos, conforme a cada uno, lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. O sea que el hambre estaba realmente golpeando a Judea. Entonces vemos que cuando dice el mundo, a toda la tierra, no se está refiriendo a toda la tierra, porque si fuera así, entonces sería difícil que envíen solamente a Judea y ellos se quedan sin nada. Entonces el hambre se sintió, la hambruna en Judea. Los hermanos, no era comunismo, porque sale del corazón. El motivo, principio, reino de Dios, vamos a ayudar a los hermanos, cada uno lo que podía contribuía. No era que, a ver, tienes que dar a la fuerza, tienes que dar a la fuerza. No había eso, porque seguramente hubieron algunos que no tenían, pero ustedes saben, el amor cristiano, cualquier cosa pequeña sirve y se lo mandaron. Entonces, eso es lo que nos dice en el capítulo 11, ¿no? Entonces vemos ahí de que reúnen una ofrenda para los hermanos en Judea, Bernabé y Pablo. Ellos entonces van a Antioquía, ¿no? Con el primo de Bernabé, ¿no? Con el primo de Bernabé van a Antioquía y vamos a ir al capítulo siguiente, que es el capítulo 12. Vayamos a la Biblia, al capítulo 12 de Hechos. Entonces dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Fíjese, Herodes. Ahí está. Jesús mismo dijo, a muchos van a matar. Ahí está. Viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Entonces, claro, Herodes, un hombre malo, dijo, bueno, le maté a uno, es tan alegre. Y como era un político como los de ahora, dijo, bueno, a mí me importa no la muerte de estos cristianos, me importa la popularidad, porque yo soy político, rey.
Si ellos están felices por matar a cristianos, entonces voy a seguir matando a cristianos y así tengo el favor del pueblo. Fíjese qué mente tan malograda de Herodes. Mente demoníaca, como muchos hoy en día, ¿no? Políticos. Entonces agarra a Pedro. Pedro el principal, el príncipe de los apóstoles, Pedro, ¿no? Él era el jefe de los apóstoles. Jesús lo señaló así, ¿no? Él el jefe de los apóstoles, el principal. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura y habiendo tomado preso lo puso en la cárcel entregándolo a 4 piquetes, ¿no? Dice ahí en cuanto a piquete significa de 4 soldados cada uno, para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba en la cárcel custodiado, pero la iglesia oraba. La iglesia oraba fervientemente, hermano. Fervientemente oraba la iglesia, ¿no? Por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con cadenas. O sea, estaba encadenado ahí Pedro, ¿no? Uh, y unos guardias delante de la puerta. O sea que Pedro estaba muy custodiado. O sea que para que esté encadenado, más 2 guardias y más en la puerta, no, era imposible sacarlo. ¿Quién se podría escapar de ahí? No, nadie, ¿no? Entonces aquí una luz apareció, un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas cayeron. El ángel le dijo, vístete, ponte las sandalias, y así lo hizo, y dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo lo seguía y no sabía lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía que era una visión. Posiblemente Pedro pensaba que estaba soñando. Entonces ahí vemos cómo el ángel de una manera sobrenatural actúa en la liberación de Pedro, ¿no? Y cuando se presenta, dice en el versículo 15, reconoció la voz de Pedro de alegría, abrió la puerta, dice María, la madre de Juan, y dijo, es Pedro. ¿Y qué le dice en versículo 15? Estás loca. Pero ella insistía que era así, y ellos decían, es su ángel. Mas Pedro continuaba llamando. O sea, fíjese cómo era la idea, ¿no? Pedro es libre, liberado. María dice, oh, es Pedro, y no le creen. Dice, no, el primero le dicen, no, estás loca. Estás loca. Luego le dicen, bueno, sí, es Pedro, pero en realidad no es su ángel. No, es su ángel. Entonces, pero cuando abrieron la puerta, ahí entonces le vieron a Pedro, ya María no estaba loca, no era el ángel, sino era él mismo, y le dice informar a Jacobo. ¿Por qué a Jacobo? Porque Jacobo era la otra columna de la iglesia en Jerusalén. Pedro, Jacobo y Juan, las columnas de la iglesia en Jerusalén. Y a los hermanos entonces salió y se le fue a otro lugar. Bueno, luego sigue que Herodes muere, versículo 20, Herodes estaba muy enojado, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado el blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio abastecido por el rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en el tribunal y les arengaba, o sea que estaba hablando, y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre, es esta, ¿no? Ese es en el versículo 22. Vamos a ver qué dice aquí. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Entonces estaban, la gente, ¿no? Estaba como viendo o diciendo que Herodes pues estaba suplantando a Dios. Pero, ¿qué dice en versículo 23? Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Ahora, esto es muy importante. Esto es un tema teológico, no vamos a entrar ahí en detalles. No quiero preguntas todavía de eso porque nuestro tema no es acerca de esto, sino los viajes. Pero es importante señalar cómo Dios castiga a quien no le da la gloria. En otras palabras, Dios castigó y de muerte a Herodes porque Herodes no le dio la gloria a Dios. Versículo 24, sin embargo, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. O sea, el reino se expandía. Versículo 25 es relacionado a nuestro tema. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión. O sea que después que fueron en Antioquía, ¿se acuerdan que fueron a Antioquía? Ahora regresan a Jerusalén, después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Entonces, fue
perdón, Bernabé y Saulo, luego vienen a Jerusalén, pero ya vienen Bernabé, Saulo, ¿no? Y Juan, que también se llama Marcos. Entonces vemos aquí el desarrollo de todo esto, ¿no? Que tiene que ver con el primer viaje de Pablo. Ahora, en el capítulo 13, ahí vamos a ver entonces cómo inicia este viaje. Vayamos al capítulo 13, si pueden voltear entonces su Biblia. En el capítulo 13, ¿no? Dice el capítulo 13, así. Vamos a ver. En la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Fíjese. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Fíjese, ¿no? O sea, profetas y maestros. No había todavía el canon del Nuevo Testamento, solamente el Antiguo Testamento. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, estaban en ayuno, el Espíritu Santo, fíjese, habló, el Espíritu Santo habló: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea, ellos no escogieron ser los misioneros. El Espíritu Santo nos escogió, ¿no? El Espíritu Santo los escogió. ¿A quién? A Bernabé y a Saulo. Entonces dice versículo 3, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ahora, tres asuntos muy importantes aquí en cuanto a qué es lo que hacían en las reuniones cristianas de ese entonces. Cuando dicen ministrar, aquí nos está diciendo en el versículo 3 que ellos ayunaban. O sea, el ayuno era parte de la práctica cristiana, de la vida cristiana en comunidad cristiana. Era parte de eso, el ayuno. El ayuno tenía como propósito estar siempre en comunión con el Señor y estar atento a su voluntad, porque eso es lo que está pasando aquí, la voluntad. Entonces, estaban ayunando, estaban orando, ¿ok? Estaban orando. Cuando estaban orando, entonces vemos aquí que el Espíritu Santo habla, ¿no? Es lo que dice el autor de Hechos, y dice que, bueno, el Espíritu Santo mismo elige, escoge a quién, a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, una vez que ellos ayunan y oran, antes que les despida, ¿qué hicieron? Los de allí. Entonces, ¿qué sucede? Los que estaban en Antioquía, los profetas y maestros, ponen las manos sobre ellos, sobre Saulo y sobre Bernabé, y los despiden y los enviaron. La palabra enviar es apóstol, o sea, salen a predicar el evangelio con la autorización de la iglesia, la cual no es autorización de ellos, sino que el Espíritu Santo ya lo había hecho. Lo que ellos simplemente salen es confirmar con la imposición de mano. Significa, esta es la autoridad visible de este llamado que hizo el Espíritu sobre todo. La imposición de manos no da ordenación, es el Espíritu Santo que lo hace, y la ordenación simbólica de las manos es la confirmación, porque ya estaban elegidos por el Espíritu Santo. Entonces, ahí es entonces cuando Pablo inicia, ¿no? Cuando Pablo inicia su primer viaje misionero. Y dice en el versículo 4, ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, ¿no? A Seleucia. Ahora, vamos a ver algo aquí muy interesante, Seleucia. Yo les mandé un mapa, ¿no? Y en el mapa dice, vamos a ver si lo puedo poner aquí, el mapa también aquí, para que ustedes lo vean. Voy a ver.
me deja, vamos a ver. Ok, copy. No sé si lo puedo poner aquí. No, no me deja. Bueno, no importa. Bueno, en el mapa dice que salen a Seleucia. Seleucia está en la parte norte de Jerusalén, en Antioquía. ¿Ok? Está ahí. El Espíritu Santo les lleva. Fíjese cómo todo esto es el Espíritu Santo. O sea, Pablo no dice, bueno, yo decido ir aquí o hicieron un plan. Fue el Espíritu Santo que los guía a ellos. Ellos fueron guiados. La voluntad de ellos no cuenta. Fue la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Fueron enviados a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Ahora, Chipre está justamente a la parte oeste, ¿no? En el mar Mediterráneo está una isla que se llama Chipre. Entonces, de Seleucia, que obviamente es un puerto en Antioquía, se embarcan y van a la isla más cerca, que es la isla de Chipre. ¿Okay? Una vez que están en Chipre, llegaron a Salamina. Chipre se llama la isla, pero donde llegan primero fue al puerto, a la ciudad que se llama Salamina o Salamis. Yo creo que de ahí sale el salami, lo que se pone, no sé si conocen ustedes, pero hay una comida italiana que se pone en la pizza y se pone también en sándwiches, uh, sándwich italianos, y es el salami. De ahí viene, ¿no? Salami es un nombre italiano. Entonces, cuando llegan a Salamina, que está en Chipre, ¿qué pasa? Proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. O sea, ¿quiénes viajaron? ¿A qué? En el primer viaje, no, vamos a ver, en el primer viaje, y esto es algo que tienen que saber, en el primer viaje de Pablo estuvo con Bernabé, ¿no? Bernabé y Juan de ayudante. Eran tres, ¿no? Eran tres, eran Pablo, Bernabé y Juan, eran tres. Fueron a Chipre, a la isla de Chipre, a la ciudad de Salamina, ¿no? Salamina. ¿Qué más dice? Dice que cuando estaban ahí anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. O sea, quiere decir que en Chipre había una sinagoga, o más de una sinagoga de los judíos. Entonces ellos entraron, y era lógico porque ellos eran judíos, entonces no eran rechazados en ese momento, pero eran judíos, entonces ellos entraban y comenzaron a predicar el evangelio desde la sinagoga de ellos, ¿no? Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, fíjense, fueron hasta Pafos, vamos a ver dónde está Pafos. Ahora, Pafos está en el otro extremo de la isla de Chipre. O sea, Chipre es una pequeña isla. Ellos entran al puerto de Salamis, que está justamente en la parte del este de Chipre, y viajan toda la isla. Es una pequeña isla. Entonces viajan toda la isla y llegan al otro extremo de la isla que se llama Pafos. O sea que fue un buen viaje que hicieron ellos. Estaban caminando. Ahora, ¿cómo lo hacían? Claro, no había carro, no había bus. Entonces caminaban bastante, ¿no? Los discípulos caminaron, es increíble cómo caminaban. Y caminaron toda la isla predicando el evangelio. Es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y cuando llegaron a Pafos, dice, hallaron a un cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Bar Jesús, interesante, porque Bar Jesús es un nombre hebreo. Bar es hijo, Jesús de Jesús. O sea, un nombre falso llamado hijo de Jesús. Fíjese. Pero era un falso profeta. Parece que este profeta, según los comentaristas, ya tenía tiempo en ese lugar. Era súper conocido. Por eso que todavía estaba ahí. Nadie se quejaba. Y si se quejaban, bueno, no le hacían caso. Entonces, cuando Pablo, Bernabé y Juan llegan ahí, se encuentran con ese falso profeta. Para decir falso, implica de que estaba engañando al pueblo. Era lógico.
Estaba engañando al pueblo, ¿no? Mago, y era mago. O sea, quiere decir que esta persona ah, tenía prácticas de brujería, ¿no? Prácticas de brujería. Ahora, este hombre llamado Bar Jesús, que era un mago, estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente, dice aquí, ¿no? Hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. O sea que ya la gente sabía, vinieron dos personajes de Judea, porque recuerda, ese es Chipre, y están predicando el mensaje. Entonces el procónsul dijo, a ver, tráigalos, quiero escuchar el mensaje. Parece que el procónsul era una persona que le gustaba escuchar religión, como muchos hoy en día. Curioso era el procónsul, curioso. A ver, quiero saber qué están predicando, qué Dios está predicando. Bueno, entonces llaman a Saulo y a Bernabé, y claro que también estaba Juan, porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero el Limas, el mago, es el mago malo, el falso mago, el Bar Jesús, ¿no? El brujo, ¿no? Se les oponía, o sea que había una oposición ahí. O sea, el falso profeta, mago, hechicero, brujo, ¿no? Pues era controlado por el demonio, el Espíritu Santo no estaba sobre él, era obvio. Entonces tenemos ahí a uno que tenía el espíritu del diablo y a unos que tenían el espíritu de Dios. Era una lucha ahí espiritual, porque el falso profeta, mago, hechicero, brujo, se oponía a Saulo y a Bernabé a predicar el evangelio. Interesante. Fíjese, traten de imaginarse. ¿Y qué más dice? Y dice entonces, uh, ellos dice tratando de desviar la fe al procónsul. O sea, que este hombre era un malvado. Lo que sucede hoy en día en muchos políticos, ¿no? Este mago, que era el favorito del procónsul, trataba de distraer al procónsul y tal vez a desanimarle a que no invite a Pablo. Entonces, si tenía el espíritu demoníaco este hombre, sabía que Pablo estaba predicando la verdad y al demonio no le gusta que se predique la verdad. Utilizó a este mago, hechicero, brujo, como oposición al evangelio de Cristo. Fíjese, bien interesante, porque el procónsul quiere escuchar la palabra de Dios y este brujo, hechicero, mago, ¿no? Se les opone, se pone ahí como un bloque, rechaza, no quiere que el procónsul escuche la palabra de Dios, ¿no? Versículo 9. Entonces Saulo, que también llamado Pablo, ahí dice Pablo, lleno del Espíritu Santo, aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno. Yo quiero que vean este cuadro. El mago por años estuvo engañando al pueblo en Chipre. El mago, hechicero, el brujo, hijo de Satanás, a todo el pueblo lo tenía engañado. Cuando entra Pablo lleno del Espíritu Santo a Chipre y se escucha, vienen a predicar la palabra de Dios, no, este hombre saltó y dijo, no, yo no voy a permitir que mi reino de Satanás sea totalmente quebrado o alterado por estos hombres que predican el evangelio del reino de Dios. Él sabía que Pablo era un ministro de Dios. Sabía que su mensaje era de Dios. Por eso se le oponía. No había otra razón. ¿Y qué dijo en el versículo 9? Pablo dijo, fijando la mirada en él. Le miró, como dije la vez pasada, fijamente. No le quitó la mirada. Imagino, Pablo, una mirada penetrante. Ustedes no sé si han visto cuando un perro mira algo que le llama la atención, se queda fijo el perro. Sí, yo lo he visto en mis perros, se queda tan fijo, no mueve, levanta la cola, dirección directa, fijo, se concentra. Puede ser un conejo, si ve un conejo, se queda ahí. Es como que está pensando, ahí está lo que quiero. Se queda fijo, sí, y comienza, ¿no? A correr, porque quiere agarrar eso. Bueno, Pablo miró o puso su mirada fija en este brujo, mago, hechicero, mentiroso, hijo de Satanás.
con autoridad. Eso implica autoridad, con firmeza, con convicción. Pablo no era un cobarde. Él no dijo, oh no, somos visitantes. Hay que respetar, hay libertad de culto. ¿Cómo yo voy a imponer mi religión en él? No, tiene que haber tolerancia. Yo le tolero a él y él me tolera a mí y vivimos en paz unos con otros. Yo no voy a decir nada que le ofenda porque a él le ofende mi palabra. Voy a tener mucho cuidado en no ofenderlo. No, Pablo no tenía nada que ver con esa política correcta que hoy en día hay. Pablo dijo, la verdad es esta. Le miró a los ojos firmemente a este brujo, mago, hechicero y le dijo algo que hoy en día sería muy condenado, Pablo, y no aceptado. ¿Qué le dice? Le dice, tú, hijo del diablo. ¿Te imaginas? Lo voy a poner aquí para que se den cuenta. Porque eso ya no, imagínese que le digan a alguien así, va a decir, pero qué hombre tan malo. No tienes el amor de Cristo, le dicen, ¿no? ¿Dónde está tu amor cristiano? ¿Acaso no dice 1 Corintios 3, el amor todo lo puede? El amor todo lo soporta. Si te dan una cachetada, también pon la otra. Pero Pablo, tú eres un hombre intolerante, pero no tienes tu amor para este pobre mago. Muéstrale tu amor, sé paciente, dale la mano, invítale a comer. No, esas son tonteras. Eso no entra aquí. Pablo sabía muy bien que lleno del Espíritu Santo, él tenía que enfrentar al enemigo y lo enfrentó sin miedo. Le dijo, tú, hijo del diablo. Fíjese, eso es lo que se hace en los viajes misioneros, hermano. ¿No? Hoy en día en viajes misioneros, el otro día estaba viendo llevan muñequitas a las niñas, mira, es una muñequita para ti. Al hijo le dan, no al niño, mira, un carrito de madera. Bueno, hoy día ya no hay carrito de madera, ya le quieren dar celulares. Y hay una misión aquí que dicen, bueno, allá vamos a enseñarle a cómo criar gallinas. Aquí le vamos a enseñar cómo plantar papas, maíz y un montón de cosas. O sea que el evangelio, la misión se convierte más bien en una obra de agricultura. ¿Sí? Obra de agricultura. Porque hoy día tenemos que hacer labor social porque no saben qué comer. Y no es que sea malo eso, pero esa no es la misión del evangelio. Enseñarles a sembrar un frijol. O no sabes cómo hacemos un frijol, yo te voy a enseñar. Esa es nuestra misión. Enseñarles a sembrar frijoles, ¿no? Lentejas y maíz, camote y papa. ¿No? No vemos a Pablo ni a los discípulos tratando de hacer eso. Al contrario, ellos se enfrentaron directamente. Al predicar el evangelio hubo oposición. La primera oposición de Satanás fue con su apóstol. El apóstol Satanás fue este hombre, Bar Jesús, que era un brujo, ¿no? Mago, hechicero, mentiroso, falso profeta. Le dice, tú hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude. No, esto está terrible. No, con esto a Pablo le sacan de la escuela de teología de los Estados Unidos. Le dicen, no, ¿sabes qué? No necesitamos una persona así, que insulta, ¿no? ¿Tú quién eres para que le digas al pobre mago que es un fraude? Él quiere ser mago, quiere ser hechicero. Respetemos su profesión de hechicero, ¿no? No le digas hijo del diablo. Aquí se respeta la dignidad de los brujos y de los magos. El mentiroso tiene también dignidad. No le digas mentiroso y fraudulento. Respeta, por favor, respeta. No, nada de esas cosas. Pablo le dijo, estás lleno de engaño y fraude. Enemigo de toda justicia. Oh, esto suena político. Esto suena político. Enemigo de toda justicia, ¿no? Los demócratas en los Estados Unidos. Los demócratas en Estados Unidos, ellos se oponen a todo esto, a Dios. Tú no puedes ser un buen americano según ellos si tú no apoyas el aborto, el asesinato de niños en el vientre de la madre. Tú no puedes ser un ciudadano americano si tú no estás de acuerdo con la unión o matrimonio entre hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿No?
Si tú eres cristiano, no lo digas, porque si hablas con la Biblia, eso es, ¿no? Retórica de odio. Es enemigo de la justicia. Cuando los padres fundadores de este país dijo que la religión cristiana es el fundamento para una buena educación, la moral y la ética en el gobierno y por lo tanto en la educación. Si las escrituras no es, entonces ¿qué es? Bueno, yo les digo qué es. Marxismo, ateísmo, lesbianismo, evolucionismo, homosexualismo. Ese es el fundamento ahora del gobierno de la educación. La palabra de Dios no, porque es antigua e intolerante. Y eso es lo que esta gente en los Estados Unidos está promoviendo. Por eso yo pongo ahí, no, no, yo no les insulto. Pablo no le está insultando a Jesús, le está diciendo lo que es, hijo de Satanás. Sí, es lo mismo. Entonces, no se puede acusar a Pablo de insultar o ser intolerante, aunque sí lo fue en el aspecto de no tolerar la maldad. ¿Ok? No tolerar la maldad y la mentira, porque ahí está, le dijo directo, le miró en los ojos. Pablo no se esquivó, no fue cobarde como hoy en día, ¿no? Los multimillonarios predicadores aquí en los Estados Unidos no pueden decir nada porque dice, oh no, les vamos a ofender. Tenemos que tratarle con mucho respeto y amor, caridad cristiana, dice. No, 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 así no es. Aquí está el ejemplo. Pablo fue a Chipre predicando el evangelio, encuentra a un hijo de Satanás que se opone a la obra y le dice, hijo de Satanás, así le dijo, ¿no? Estás lleno de engaño, fraude, enemigo de toda justicia. ¿Cuándo vas a acabar de torcer los caminos rectos del Señor? ¿Cuándo? No, le dijo la verdad ahí. Ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Ese juicio, hermano. Eso es juicio. ¿Saben qué? Ahora, esto, claro, en el aspecto espiritual, no, pero es aspecto físico porque se quedó ciego. Le mandó juicio de Dios. Esto sucede en las naciones también a nivel político. En Venezuela, con este dictador, hombre malo, también hijo del diablo, Maduro y todos sus secuaces, ¿no? Es un juicio de Dios sobre esa nación. Suena fuerte, pero sí es. Y hay muchas naciones en Latinoamérica, no es la única. Cuando se elige a magistrados, líderes que son como Bar Jesús, enemigos de toda justicia, se oponen al Evangelio de Cristo, enemigos de toda justicia. ¿Y qué dice aquí? Ahora he aquí la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego. Al instante niebla, oscuridad cayeron sobre él, iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que sucedió, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. O sea, es lo que Pablo experimentó en su primer viaje, hermanos, ¿no? Vemos ahí cómo Dios se manifiesta de una manera sobrenatural, ¿ok? Ahora, tenemos que ver el contexto. Hoy en día muchos que se dicen misioneros van por ahí, wow, si Pablo lo hizo, yo también voy a hacerlo. A ver, quédate ciego. Te dije que te quieres ciego, no se quiere quedar ciego. A ver, vamos a otra vez a decir, quédate ciego. No, esa gente no está mal. Está entendiendo mal, aplicando que porque Pablo hizo eso, bueno, ellos también tienen que hacer, mm, enceguecer a toda la gente. No, 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 eso es un mal entender, hacer una mala exégesis de las escrituras y entender mal el propósito de estas cosas que sucedían ahí. No, usted no puede ir por ahí diciendo, a ver, quédate ciego, quédate ciego. No, claro que no. Ya están ciegos espirituales, número uno. Pero es otro tema. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, ah, vamos a,
Versículo, sigamos leyendo entonces, capítulo 13. Entonces Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, dice ahí. O sea, de ahí salen y se van a Perge de Panfilia. Ahora, Perge está justamente ya en la parte de Europa, ¿no? La parte de Europa. Es también un puerto. Cuando llegan ahí, Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. O sea, Juan llega ahí, pero decide irse a Jerusalén y se queda entonces Pablo con Bernabé, ¿no? Es lo que dice ahí. Mas ellos saliendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. O sea, hay otra Antioquía. Habían dos Antioquías, ¿ok? Vamos a ver por parte. La primera Antioquía está al norte de Jerusalén. La segunda Antioquía está en la parte sur de Europa. Es Antioquía de Pisidia, el Asia Menor. Del Asia Menor, ¿no? Antioquía de Pisidia en el Asia Menor. O sea, dos Antioquías. Uno al sur, perdón, al norte de Jerusalén y el otro en el Asia Menor, Pisidia y Antioquía. Entonces, cuando llegan ahí, vamos a ver qué es lo que sucede. Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. O sea, entraron a otra sinagoga. ¿Se dan cuenta? Ya Pablo y Bernabé, porque Juan regresa a Jerusalén. Entonces se sientan en la sinagoga en Antioquía de Pisidia en el día de reposo. Después de la lectura de la ley, los profetas, los oficiales de la sinagoga mandaron a decir, hermanos, o sea, porque judíos, ¿no? Ellos no sabían que eran judíos, los verdaderos mesiánicos. Estos son los verdaderos mesiánicos, hermanos, que hablan verdadero hebreo, no los que están ahí salen de México, El Salvador y no saben absolutamente nada de hebreo. Pero estos sí son Pablo. Dice, hermanos, ¿tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo? Hablad, ¿no? Así dice. ¿Tenéis una palabra de exhortación para el pueblo? Hablad. Entonces le dan la oportunidad a ellos a que hablen. Y es ahí entonces en su discurso, ¿no? Es un discurso, digamos, largo, en donde Pablo predica el evangelio, ¿no? A, a ellos, ¿no? Y ya vimos ahí. ¿Qué dice entonces el versículo 16? Dice, Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo, hombres de Israel. Ahí está predicando. Nosotros que teméis a Dios, escuchad, el Dios de este pueblo de Israel escogió a vuestros padres. ¿Quién es nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. Engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, 400 años ahí. Con brazo levantado lo sacó de ella, ¿no? La liberación a través de Moisés. Por un periodo como de 40 años lo soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, Dios mandó a que destruyan ellos, ¿no? A las naciones paganas, ¿no? Y es la verdad, lo tuvo que hacer. Hoy en día los, eh, los muy santos dicen, oh, pero ese Dios qué malo, cómo mandó a matar toda esa gente, dicen ellos. Pero no saben que lo que la Biblia dice está ahí, ¿no? Y dice, después de destruir 7 naciones de la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 400 años, dice. 450. Después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey. Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, levantó por rey a David, del cual Dios le testificó, he hallado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo mi voluntad. Miren, de acuerdo al corazón de Dios. De la descendencia de este hombre, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel a un Salvador, Cristo Jesús. Este es buenísimo, porque aquí Pablo entonces está haciendo la primera relación, la primera conexión entre David, prototipo, y la persona de Jesucristo. David, prototipo, y la persona de Jesucristo, ¿no? Y dice, después de que Juan predicó antes de su venida, Juan el Bautista, un bautismo de arrepentimiento a todo Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿qué pensáis que yo soy? Yo no soy el Cristo, mas he aquí viene uno tras mío, que yo no soy digno
de desatar las sandalias de su calzado, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros. Nos es enviada la palabra de esa salvación. Ya está predicando el evangelio Pablo, fíjense. Todos están mirando a Pablo, imagínense, todos mirando a Pablo. Y dice así, pues los que habitan en Jerusalén y los gobernantes sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras y lo condenaron. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Mire, está predicando el evangelio. Y cuando habían cumplido todo lo que está escrito de él en la ley, le bajaron de la cruz, le pusieron en un sepulcro, pero Dios le levantó de entre los muertos. Se dan cuenta cómo el mensaje del evangelio debe contener la resurrección. Si no se predica la resurrección, no es mensaje del evangelio. Aquí está, lo levantó, ¿no? Y por muchos días se apareció a los que estaban en Galilea, en Jerusalén, los cuales ahora con sus testigos ante el pueblo, y nosotros os anunciamos la buena nueva. Buena nueva es evangelio, de que la promesa hecha a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, Dios la ha cumplido a nuestros hijos, nosotros, al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto al que le resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a ver corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es exégesis. Esto es exégesis. Pablo está interpretando el Antiguo Testamento, las promesas del Antiguo Testamento, y lo está aplicando a la persona de Cristo. A la persona de Cristo. Pablo está interpretando profecías referente a David, que está en los pasajes ahí en los Salmos, y lo aplica a Jesús, el Cristo, como que están hablando de él. ¿Ok? Entienda, eso se llama la exégesis apostólica. Repito, exégesis apostólica. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él, aquí viene la aplicación. Primero estaba haciendo la narración, ahora viene la aplicación. Por medio de él, Jesús, él os ha anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Este es el primer mensaje de la justificación, de la salvación por justificación, por gracia, ¿ok? Y esto es importante que usted lo sepa, hermano. Esta es teología bíblica. Usted no tiene que leerse los libros de Spurgeon o de Juan Calvino o de los puritanos. Aquí está la teología de las escrituras para que usted entienda lo que está hablando ahí. Primera vez en este mensaje, cuando Pablo está predicando en Chipre, ¿no? Entonces, en Antioquía de Pisidia, habla por primera vez justificados por la fe, no por la ley. Tened pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se hablen o los profetas. Mirad, burladores, maravillados, y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeráis, aunque alguno los escriba. Al salir Pablo y Bernabé, 42, la gente les rogaba en el siguiente día de reposo, les hablaran de estas cosas. O sea que la gente se quedó impresionada. Le decían, Pablo, ven el próximo día de reposo. Y terminaba la reunión de la sinagoga. Muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Primera vez que hablan la gracia de Dios, lo voy a poner aquí. Esto es Biblia, hermano, ¿ok? Biblia. Usted aquí no pierde su tiempo. Usted está aprendiendo Biblia. Si le pregunta a usted cuándo en el libro de los Hechos menciona la primera mención de la gracia de Dios, aquí en Hechos 13, 43, les instaba a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, 7 días más tarde, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor, pero, aquí viene el pero, conjunción de contradicción
una conjunción en donde hay algo que va a entrar que es diferente a lo narrativo, pero implica un cambio en la narración. Pero, recuerde, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, o sea, estos eran otros judíos, se llenaron de celo. Esto está terrible. Sí, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. O sea que esos judíos, como hay muchos por ahí, ¿no? No respetaron a Pablo, sino que abrieron su bocota y comenzaron a ellos a contradecir abiertamente. Estos parecen comunistas, ¿no? El comunista, el marxista no respeta. Se meten ahí sin que nadie les invite. Igual a estos. Entonces, abren su boca y comienzan ellos a blasfemar, ¿no? Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor, ¿no? Ellos no, Pablo y Bernabé no se atemorizaron, no dijeron, Bernabé, mejor nos vamos. No, nada de eso. Se armaron de valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a ustedes, mas ya que la rechazáis, no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nosotros volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. O sea, Pablo, enojado, con valentía le dice, así que ustedes rechazan el evangelio de Cristo, ¿no? ¿Saben qué? Ustedes entonces no son dignos de la vida eterna. Ese mensaje ahora dirían, pero este Pablo, no, expúlselo de los seminarios teológicos. No le inviten a ninguna conferencia evangélica o de luces psicodélicas de los mejores cantantes que existen, cristianos. Que no hagan cruzadas, porque se nos va la gente con lo odian, ¿no? Es más, hay que ponerlo en la cárcel porque esto no ayuda a la causa del cristianismo. Insulta a los hombres, les dice la verdad. ¿Y qué se cree ese? No, callen. Cierren su cuenta de Facebook de Pablo y expúlsenlo para siempre. No Twitter, no Facebook, no nada. Pablo nunca pensó así. Él tenía una meta. La meta era predicar el evangelio de Cristo. Lo hizo cuando fue a Chipre, fue a Antioquía, en Asia, y cuando vio el rechazo de los judíos, no todos, porque vimos anterior que otros le querían escuchar, entonces él dice, ok, con valentía, me imagino él levantando la voz sin miedo, le dijo, ok, ustedes no son dignos de la vida eterna, nos vamos a los gentiles. 48, oyendo esto los gentiles se regocijaron. No, esto lo voy a poner aquí, hermano. Esto es un gran aleluya. Usted puede saltar si quiere por un verdadero salto de alegría. Porque mire, hermano, aquí está. Cuando los gentiles oyeron que Pablo iba a predicar el evangelio a ellos porque Dios le mandó, mire, se regocijaron, hermano. Qué humildes, ¿no? Qué almas tan humildes, se regocijaron. No se regocijaron porque estaban viendo la televisión, como hoy en día un cristiano, ¿no? Los evangélicos de hoy en día, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Ellos se glorificaron y se regocijaron porque el evangelio del reino iba a ser predicado a ellos y creyeron cuantos estaban ordenados a la vida eterna. Quiere decir, no todos los gentiles se regocijaron, no todos creyeron, pero los que estuvieron ordenados para la vida eterna, ellos creyeron, lo cual implica que no depende de la voluntad del hombre el creer en Cristo, sino depende del bendito plan de la predestinación que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, quienes van a creer el evangelio, porque como no sabemos quiénes creen el evangelio, se predica a todos y solamente los que Dios ha elegido, ellos van a creer en Cristo. Ellos van a creer en Cristo. Eso tenga en mente siempre. Y 49, la palabra del Señor se difundía por toda la región
Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas, distinguidas, y a los hombres más prominentes de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Esta es política. Esta es política. Cuando la política está en manos de impíos, estos rechazan la palabra de Dios. Cuando en la política está en manos de impíos, ellos rechazan la palabra de Dios. O sea, los judíos apelaron a toda la gente de influencia con dinero afluente, gente de gran, digamos, reputación política y social, para que expulsen a Pablo y a Bernabé. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron de Iconio, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Yo le pregunto a usted, hermano, compare con la situación de los evangélicos hoy en día. Porque recuerde, cuando se habla de iglesia, se está hablando de toda la cristiandad, incluyendo católicos, ortodoxos, evangélicos, reformados, porque esa es la cristiandad, ese es el cristianismo. ¿Ok? Vemos en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Siempre fue, pero ahora sigue y se ha acudizado el problema de la pedofilia sexual, una corrupción tremenda. Tengo un tema para hablar referente a desaparecerá la Iglesia Católica Romana. Ese es un tema. Como organismo, como organización, desaparecerá. Muchos dicen que es imposible porque es un partido político. Otros dicen sí es posible. Había cambios internos, es posible, porque la situación está terrible. En el evangelicalismo sigue la división, cada vez se dividen más sectas evangélicas y más sectas evangélicas. La reforma no está unida, ha cambiado mucho el tiempo de Martín Lutero y Juan Calvino. Muchos reformados presbiterianos no son ni la sombra de lo que significa ser reformado y presbiteriano. No hay, ¿no? Son solamente de nombre. Entonces vemos un cristianismo totalmente uh, irrelevante, hermano. Los grupos homosexuales de la LGTB abundan, tienen poder sobre las escuelas, los gobiernos. Eso lo vemos en los Estados Unidos aquí, ¿no? Si un juez, están tratando de poner un juez federal, este juez federal está a favor o en contra, mejor dicho, del aborto, y los demócratas marxistas demoníacos no lo quieren que sea juez federal porque simplemente se opone al aborto. Eso es demoníaco, eso es totalmente injusto. Los padres fundadores de esta nación eran cristianos y ellos sabían, vuelvo a repetir, que detrás del gobierno de educación tiene que estar la bendita palabra de Dios. Pero los demócratas, que son simplemente, como se dice, como decía el chavo, una chusma de personas demoníacas que solamente quieren y abogan por la muerte del no nacido, se oponen a eso. Y aprueban matrimonios entre homosexuales y se oponen a la expresión pública de la fe cristiana, ¿no? Porque ellos saben que la fe cristiana es una fe que no acepta ninguna de las cosas que estos políticos corruptos están enseñando. Y esto es serio, porque lo que pasa en Estados Unidos pasa en todos los países latinoamericanos. Entonces vemos aquí como en este caso a Pablo, los políticos afluentes, gente importante y de gran prestigio y reputación, se dejaron influenciar por los judíos y los tiraron a la calle. Ellos sacudieron el polvo de sus pies indicando juicio sobre ellos, porque rechazaron el Evangelio de Cristo. Porque rechazaron el Evangelio de Cristo. Juicio sobre ellos. ¿Me entiende? Y entonces vemos ahí que ellos viajan entonces a Iconio vamos al capítulo 14 de Hechos. Mire, capítulo 14 de Hechos.
Dice, aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos, otra sinagoga, hablaron de tal manera que creyeron gran multitud de judíos como de griegos o gentiles, o sea, seguían predicando. Pero los judíos que no creyeron, otros judíos, excitaron, llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos, o sea, los judíos siempre oponiéndose al evangelio, este grupo de judíos, ¿no? O sea, habían judíos creyentes, pero este grupo de judíos incrédulos tenían mucho poder, mucho odio, ¿no? Con todo se detuvieron ahí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor. Otra vez dice la palabra valiente, ¿no? Valientemente ellos predicaban la palabra con fe en el Señor, el cual confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales, prodigios por medio de sus manos. O sea, la gracia de Dios es un don a través de Pablo. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe, alrededores, y allí continuaron anunciando el evangelio. Entonces vemos aquí de una forma clara otra vez la imposición política, cómo la influencia política influencia también el aspecto del evangelio, porque ellos viajan, en el caso que de aquí que estuvieron en Iconio, porque las autoridades de ahí fueron influenciados por los judíos incrédulos y ellos querían maltratarlos, apedrearlos a Pablo de la ciudad, y ellos cuando se dieron cuenta salen y se van a otras ciudades vecinas, pero mientras iban predicando el evangelio de Cristo. Versículo 8 del capítulo 14 dice, y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, nunca había andado. Este escuchaba hablar de Pablo, el cual fijando la mirada en él, otra vez fijó su mirada, Pablo, y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Él dio un salto, anduvo. Cuando la multitud había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. ¿Por qué dijeron eso? Porque Licaonia era una ciudad en el Asia Menor. Ellos eran gentiles, eran idólatras, paganos. Entonces, al ver este milagro ante sus ojos, ellos lo relacionaron como uno de los dioses que ellos creían, ¿no? En su ignorancia. Y llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Claro, Mercurio es el dios griego que llevaba la palabra. Entonces, como Pablo era el que predicaba, entonces dijeron, este es Mercurio. O sea, se dan cuenta cómo inclusive aquí la cultura interpreta lo que está viendo, porque ellos están interpretando lo que están viendo, ¿no? Su cultura viene a ser los lentes en donde ellos interpretan la realidad, ¿no? Ellos están interpretando una realidad que está pasando a sus ojos a través de los lentes culturales, a través de los lentes culturales, porque no entendían otra cosa, ¿no? Y llamaron a Bernabé y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba fuera de la ciudad, trajo toros, guirnaldas a las puertas, ¿no? Ustedes pueden hacer Google, van a poner toros, le ponían guirnaldas a través en todo el toro de su cuerpo, así era. Querían ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Y, o sea, ya le estaban endiosando a Pablo y a Bernabé. Pero cuando oyeron esto, los apóstoles dijeron, rasgaron sus ropas, se lanzaron gritando, diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres como ustedes, la naturaleza igual que ustedes. Venimos a anunciar el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas, idólatras, al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo, estaciones fructíferas, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, llenando nuestros corazones de sustento, alegría, con todas las cosas que comida, ¿no? Dios es grande con ustedes. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio, lo cual quiere decir de que la multitud, ¿no? Comenzó a adorar de todas maneras a Pablo y a Bernabé. Claro, porque la gente no entendía, la cultura está bien arraigada, ¿no? Cuando la cultura está bien arraigada con la religión, es bien difícil cambiar la mente de una gente.
Es bien difícil, lo vemos en el catolicismo, ¿no? Inclusive dentro del evangelicalismo también hay tradiciones así. Claro, no estoy diciendo que es paganismo, pero referente a tradiciones culturales, esos son los lentes con que uno vive, mira, a través de los lentes culturales. Y eso sucede en cada nación, ¿no? Y otra vez, pero vinieron algunos judíos de Antioquía. Mire, le siguieron a Pablo de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron. ¿Quiénes? Judíos. Los judíos, ¿no? Siempre se opusieron al evangelio, hasta ahora se oponen al evangelio. Le tiraron piedras, ¿no? Y lo dejaron muerto. Eso es lo que lo hablamos la semana pasada. Pero los discípulos lo rodeaban, se levantó dentro de la ciudad y el día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea, ellos regresan otra vez. Entonces vemos aquí, ¿no? De una manera increíble cómo en este viaje, ¿no? En este viaje que ellos hacen, el primer viaje, no fue un viaje de éxito en el sentido espiritual, fue una gran experiencia para Pablo, para Bernabé, pero una experiencia no como sucede hoy en día, ¿no? Los de hoy en día, hoteles 5 estrellas, comida especial continental, desayuno de lo mejor, ¿no? Ropa fina, jaboncito, shampoo, bañadito, perfumado y se va a predicar. Bueno, en el caso de Pablo, él nunca tuvo digamos, lujos. Al contrario, ellos le recibieron, pero con piedras, lo arrastraban, lo dejaban casi muerto y un montón de cosas. Lo que ellos se gozaron fueron en predicar el evangelio del reino de Dios a toda esa multitud. Y lo hicieron y Dios se manifestó a través de ellos con milagros y prodigios, como en el caso de la persona que estaba ahí con el cojo, pero al mismo tiempo cuando enfrentó al enemigo con el mago, brujo, hechicero, ¿no? Bar Jesús, que le enfrentó y le dio juicio y se quedó ciego por un momento. O sea, estamos viendo la verdadera obra misionera, que es pasar piedras, ¿no? O sea, tirar una piedra a un discípulo, ser apedreado en el tiempo de Pablo era, ¿no? Digamos, lo mejor que uno puede recibir. Si no me tiran piedras es porque pues no estoy predicando el evangelio, todo está contento conmigo. Pero si me apedrean, gloria a Dios, estoy haciendo la obra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a continuar, lo dejamos ahí la semana que viene. Vamos a continuar entonces con el segundo viaje de Pablo en la expansión del evangelio. Ahí vuelve a otras ciudades y ahí es sí donde ya pasa a parte de Italia. Eso será el segundo viaje misionero. Vamos a entonces a despedirnos con una oración. Oremos, Padre Celestial. Gracias por tu amor y misericordia y que tu gracia y tu paz sea con todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Feliz viernes, fin de semana, y que Dios esté en sus hogares, cada uno.